Hola, bienvenido a este video en el cual te voy a explicar cómo puedes medir un sensor tipo inductivo en el vehículo mediante un multímetro. Para eso debes ingresar a simulator.electud.com e ingresar a prueba el simulador de Electud. Una vez acá, comenzamos, ¿cierto?, con este análisis. La idea es que puedas observar cómo voy a medir este sensor tipo inductivo, tanto con un multímetro y tanto con un osciloscopio, cosas que puedas ir observando algunos detalles. Puedo llegar al sensor tipo inductivo bajo dos maneras acá en el simulador. La primera es utilizar el equipo de diagnóstico o bien empezar a investigar acá según la disposición que tiene cada sensor. Voy a utilizar la primera que te acabo de comentar, básicamente para que tú puedas ir entendiendo y posterior ir practicando cada punto. Para eso, lo que voy a necesitar es sacar el tablero de instrumentos y sacar el equipo de diagnóstico, el escáner. Para poder medir esto, tú tienes que dar primero contacto al vehículo y posterior identificar el vehículo. Una vez que llegues acá, voy a sistemas y en sistemas voy a la opción de gestión del motor. En gestión del motor presiono información. En información me dirijo donde dice esquema eléctrico. En este punto voy a medir el sensor CKP. Puedo buscar la leyenda correspondiente al sensor. Sensor CKP, recordemos que es el sensor de posición del cigüeñal. Y voy a establecer, según lo que aparece acá, que su número de pieza es del 39. Puedo pinchar directamente acá o puedo observar el esquemático eléctrico. Y me doy cuenta que el sensor está en este punto y tiene dos terminales, dos cables a su haber. Además, su simbología se alcanza a apreciar una especie de bobina, la cual yo inmediatamente puedo determinar que el principio de funcionamiento, utilizando el mismo esquemático de acá, es tipo inductivo. De hecho, si yo presiono encima de la simbología del sensor, me dice en la parte superior del escáner que es un sensor tipo inductivo. Acá me dan mucha información que la voy a utilizar para ir explicándote cómo tienes que ir midiendo. Entre ellas me da el voltaje de alimentación, que yo voy a ir explicando estos puntos. Me dice que tiene una resistencia interna de 200 ohm, muy importante eso. Otra cosa que me va a entregar, por supuesto, la ubicación del sensor, su correspondiente oscilograma, la condición en la cual se obtuvo este oscilograma y dónde fue medido. Nos dice acá que fue medido en el pin número 1. Dice relativo a masa en el pin número 1. Estoy hacia atrás, sabiendo que este es nuestro sensor pieza 39. El pin número 1 del sensor es donde se captó la señal o donde se va a captar la señal posterior que emita este sensor cuando esté en funcionamiento. Y el pin número 1 va conectado al terminal 34 de la computadora. Ahí lo podemos ver. El pin número 2 del sensor
va conectado al terminal 33 de la computadora. Ahora, con todos esos datos, oculto el escáner, y voy a comenzar a medir con el multímetro. Al utilizar el multímetro, voy a utilizar como referencia la batería. Voy a obtener su voltaje y el sensor CKP está acá, teniendo justamente el cable de color naranja y el cable de color verde. Para comenzar a medir dicho sensor y entregarme información relevante, voy a establecer condiciones de medición. Y esa condición de medición será para indicar cómo va a estar dado el contacto del auto y en qué etapa está el motor. Además, en la opción que yo le estoy dando, en este caso, que voy a comenzar desconectando el enchufe del sensor. Entonces voy a decir condición de medición, comillas, contacto en on, motor en off, motor en off. Y voy a decir enchufe del sensor desconectado. Enchufe del sensor desconectado. Tengo esa condición y esto lo voy a recortar. Lo corto, lo mantengo como referencia y ahí está. Además, dentro de establecer esta condición de medición contacto no motor en off, voy a decir los colores que yo tengo acá. Tengo el cable verde, y tendré el cable naranja. Cable verde y cable naranja. Y posterior, voy a comenzar a medir qué voltaje me está entregando en este momento mi sensor, en este caso particularmente la computadora, cuando el enchufe está desconectado. Para esto, mantengo el negativo en la batería y con el positivo de mi multímetro me dirijo hacia el sensor. Procedo a medir el cable de color verde y ahí me entrega 1 volt de alimentación, lo cual el mismo escáner ya me estaba comentando dicho valor. Lo mantengo, me da 1.01 volt en estricto rigor. Cable verde, 1.01 volt. Ahora voy al cable de color anaranjado y me dice que tengo un voltaje de 0.01 volt. 0.01 volt. Esto va a ser importante porque inmediatamente el cable de color verde será una alimentación que obtendremos en este caso. Y el cable de color naranja será masa o negativo. Masa o negativo. Ahora, una vez que establezco esto, yo podría quizás sacar algunas conclusiones. Sin embargo, debes recordar que los sensores inductivos son bastante particulares, ya que cuando tú le das arranque al sensor,
perdón, le das arranque al vehículo, el sensor va a producir su propio voltaje en ese instante. Va a producir su propio voltaje en ese instante. Por ende, es importante que sea ese dato más relevante para que tú lo puedas tener en cuenta. Ahora, ya establezco la primera condición de medición, pero todavía no puedo sacar nada concluyente. Además, te acabo de decir que lo más importante en este caso, para estos sensores tipo inductivo, es que tú puedas em, medirlo con el auto en funcionamiento. Es relevante. Sin embargo, antes de continuar con la condición número 2 que agregaré acá, debemos medir la resistencia interna que tiene este sensor por medio de la bobina que tiene en su interior. Por ende, voy a medir sus terminales. Recuerda que cuando tú mides resistencia eléctrica, no tienes polaridad. Punto número 1. Punto número 2. Debes desconectar el terminal, o en este caso los enchufes que llegan al sensor. No medirlo sobre los cables. Punto 3. No tiene sentido que en este caso que yo voy a medir resistencia tenga el contacto dado. Por ende lo corto para evitar que la batería se descargue. Esta misma lógica tú tienes que aplicarla en un vehículo, obviamente, que estés chequeando, estés revisando. Posterior, debes comenzar, como regla, si desconozco la resistencia interna de este sensor, por ejemplo, o cualquier resistencia en rigor, debo comenzar en la escala más grande. En la escala más grande. Para esto, la escala más grande va de 20 megaohm, 2 megaohm, 200 kiloohm, 20 kiloohm, 2 kiloohm y 200 ohm. Anteriormente te mostraba que el escáner nos entrega una información relevante de este sensor y nos dice que tiene una resistencia interna de 200 ohm. Vamos a mirar si eso se cumple acá en el multímetro. Voy a la escala de 20 megaohm y me arroja 0.0 ohm, claramente porque esta escala es muy grande. La escala que sigue, de 2 megaohm, sigue apareciendo 0, puro 0, porque la escala sigue siendo demasiado grande para la resistencia interna que tiene este sensor. Acá ya la escala de kiloohm, en este caso de 200 kiloohm, tienes una escala, perdón, ya empieza a arrojar un valor. Ya empieza a arrojar un valor. Aquí yo puedo decir que tengo 0.2 kiloohm. 0.2 kiloohm. La idea es que yo pueda llegar a un número lo más entero posible acá en el display, que es la pantalla del multímetro. A pesar que yo aquí ya puedo sacar algunas conclusiones. Sin embargo, voy a utilizar la máxima información que me entrega el multímetro. Voy a la escala de 20 kiloohm y ya ahora me arroja 0.20 kiloohm. 0.20 kiloohm. Voy a la escala de 2 kiloohm y me arroja 0.200 kiloohm. 0.200 kiloohm. Y voy a la escala de 200 ohm y no aparece nada. No aparece nada. Es muy probable que en algún momento esta resistencia, el momento que construyeron este simulador, quizás varíe un poco en un más menos de 200, 201, 202, probablemente, lo cual consideraron que la escala de 200 ohm está muy justa para el rango que podría llegar a indicar la resistencia interna de la bobina de este sensor. Por ende, el dato que más se me entrega información acá, al agregar en la escala de 2 kiloohm, puedo plasmar acá y observar que me entrega 0.200 kiloohm. Es importante que digas el apellido porque esto está en kiloohm. Ahora, ese kiloohm es tan sencillo como que tú entiendas que si yo tomo los 0,200 kiloohm
Si tú lo multiplicas en 1000, me va a dar los 200 ohm. Yo acabo de transformar de kilo ohm a ohm. Y ahí está ese dato relevante que me arroja el multímetro. Ahora bien, con esa lógica, yo puedo seguir midiendo. ¿Por qué? Porque mi condición número 2 va a ser que el enchufe del sensor esté conectado. ¿Y por qué me sirvió la medición de resistencia? Para poder saber que el sensor está embobinado en buen estado. Para eso, la condición de medición se va a mantener con el contacto encendido, motor apagado, pero esta vez el enchufe va a estar conectado. Y eso es lo que yo voy a rescatar acá. Mantengo este punto. Y esta condición de medición también. Ahí está. Lo único que va a cambiar, que esta vez el enchufe del sensor va a estar conectado. Conectado. Y voy a observar si hay alguna diferencia al medir los voltajes con el enchufe conectado. Voy al caso. Vuelvo a repetir y dejar el lado negativo, el negativo de la batería, y el resto me dirijo al sensor. Vuelvo a utilizar acá el positivo y voy a pinchar los terminales que corresponden. Voy al cable verde y me arroja 1.01 volt. Lo cual acá en el cable verde se mantiene ese voltaje entonces. Eso es lo que yo ya estoy determinando con esto. Voy al cable de color naranja y me arroja 0.89. Aquí hay una pequeña variante. Sin embargo, aunque sea esa pequeña variante, cuando tú hablas de 0.89 volt, cuando tú hablas de voltajes igual o cercano a cero, son relativamente masas que tú puedes encontrar con esto. Acuérdate que una masa o negativo de un sensor puede ser igual a cero o cercano a cero, ¿sí? De hecho, ahí mismo te das cuenta en el primer ejemplo cómo la masa nos dio 0.01 volt. Además, sé que es masa y me confirma eso porque el mismo escáner me entregaba esa información. Pero recuerda que acá lo que yo te estoy demostrando es que si yo no tuviera el escáner para apoyarme, puedo medirlo tan solo con un multímetro. Una vez que ya tengo establecido ese punto, voy al dato más importante. ¿Qué pasa si yo doy arranque al vehículo? Ojo con esto, porque aquí empieza algo interesante. Si yo doy arranque al vehículo y tengo acá sus correspondientes terminales, mantengo el lado negativo de mi batería con mi multímetro y el punto positivo lo saco y vuelvo a pinchar los cables. Y en el cable de color verde me sigue arrojando un volt. Y el cable de color negro, perdón, el cable de color anaranjado arroja 0.90 volt. Sin embargo, sin embargo, cuando esté el auto andando, no debes, no debes medirlo en voltaje de corriente continua. Tienes que cambiar la opción en voltaje de corriente alterna. Y esto va a ocurrir para los sensores tipo inductivos. Debes medir en corriente alterna, voltaje de corriente alterna cuando el auto está andando. Es importante lo que te acabo de comentar. Ahora, ahora, ¿para qué entonces me sirve las dos primeras condiciones de medición si te estoy comentando que lo más importante es cuando el auto está andando?
Y básicamente para establecer lo que vamos a observar en este momento con la medición, que en la tercera condición de medición será el dato más representativo en el cual a ti te va a dar informaciones muy poderosas, ¿cierto?, a la hora de poder medir. Entonces, voy al cable de color verde y me fijo que no arroja absolutamente nada. El auto está andando, no arroja absolutamente nada. Y si voy al cable de color anaranjado, sí me arroja voltaje, pero un voltaje de corriente alterno. Voltaje de corriente alterno. ¿Sí? Por ende, yo puedo establecer la siguiente conclusión. Primero voy a recortar esto porque esta vez voy a establecer la tercera condición de medición según lo que te estoy explicando. Esta tercera condición de medición, mantengo esta condición de medición, contacto en on, motor en on. ¿Por qué en on? Porque el motor ahora está andando. Y si bien agrego contacto en on, es porque prácticamente en el momento que tú das arranque, claro está, llegas a ese punto, entendiendo que después nuestra chapa de contacto vuelve a accesorio en el momento que tú ya tengas el auto en funcionamiento. El contacto en on, motor en on, vehículo andando, enchufe el sensor conectado. Ahora, ese voltaje que estaba en corriente directa, esta vez cambia a voltaje de corriente continua. Pero recuerda cómo lo estoy midiendo. Estoy midiendo por medio de la batería con esto. Y me puedo dar cuenta en el cable de color verde no da valor, y en el cable de color anaranjado sí da un valor. Sí da un valor. Y aquí va a ser muy importante esta vuelta para justamente medir este sensor. Entonces el cable de color verde, ya con el auto en funcionamiento, aquí van a ocurrir algunos cambios. Algunos cambios. Cable de color verde, según lo que yo estoy explicando acá, me da 0 volt AC. 0 volt, voltaje corriente alterna. Ojo con estos 0 volt, no significan que sean masa. No significa que sean masa, ¿sí? Porque solamente yo en este momento estoy utilizando el negativo de mi batería para apoyarme con esta medición y demostrarte lo que también dice el escáner. El cable de color anaranjado es la masa correspondiente, la cual se generará la señal, porque en este caso es el único dato, o sea, perdón, es el único cable que me está entregando una información. El cable de color naranja me arroja en este momento 2.74 volt aproximadamente de corriente alterna. Y este cable de color naranja, que me da como 2.74 volt de corriente alterna, va a ser nuestra señal. Nuestra señal. Ahí quedaste plasmado este punto, importantísimo. Va a ser este cable entonces cuando esté ya el auto en funcionamiento, midiéndolo en corriente alterna, será el que me emita señal. ¿Sí? ¿Para qué me sirvió entonces las dos primeras condiciones de medición? Básicamente ese voltaje de alimentación es
una manera de detectar la computadora que tiene a su haber al sensor conectado. Pero al momento que tú lo eches a andar, cambia la lógica en base al tipo de voltaje que se esté utilizando. Además, el cable de color naranja, en las primeras dos condiciones de medición, nos dice justamente que es una masa. Y desde la masa es donde se genera la señal del sensor CKP tipo inductivo. Para este caso, lo cual, cuando ya están dando y están voltaje de corriente alterna, nos entrega 2.74 volt AC. Ahora fíjate la particularidad que da esto. Si yo ya determiné que el cable de color anaranjado es mi negativo y el cable de color verde es mi positivo, si yo acelero, hay un cambio en el voltaje. Y me da aproximadamente, bueno, ahí va variando. Nunca es totalmente un voltaje fijo. 2.54, 2.55. Si yo cambio la polaridad en la medición, me da el mismo valor. Y esto va relacionado con el voltaje alterno que está emitiendo el sensor en el momento que esté funcionando. Ahora, si te fijas, en cualquiera de los dos lados me va a dar el mismo voltaje de corriente alterna. Me da el mismo voltaje de corriente alterna. Pero cuando yo utilicé la batería en referencia, te diste cuenta que el cable de color anaranjado era el único que emitía un voltaje en esa condición. Lo cual es importante ese factor. Ahora, cuando tú ya tienes determinado esto, y manteniéndome tal cual como tengo en este caso el multímetro, yo puedo establecer algunas reglas para poder medir dicho voltaje en el auto. Por ejemplo, voy a determinar que esta señal la voy a medir cuando el vehículo está en ralentí, cuando el vehículo está a 1500 RPM y cuando el vehículo está a 2500 RPM. Y mi intención es observar ser nuestro voltaje de corriente alterna obtenido en el cable naranja cuando tenga estas tres condiciones. Entonces, si me fijo, en ralentí en este momento me da 2.41 volt AC. Lo anoto. 2.41 volt AC. Esa será mi referencia. Posterior, si yo acelero a 1500 ocupando acá el tacómetro, voy a ir observando si me arroja algún cambio. Me paso un poquito. Y ahí aproximadamente me da 4.24 volt AC. Vamos a ocupar el número mayor, 4.25. Ahí se mantuvo. 4.25 volt AC. Voltaje de corriente alterna. La manera justamente de decirlo puede ser VAC, voltaje de corriente alterna. Y observaré a 2500 RPM, que es lo que va a hacer el vehículo. Y ahí veo que ha vuelto a aumentar el voltaje. Y me da 6.07 volt, 6.08. Y ahí ya me entrega ese dato. 6.08. Más o menos. 6.10. De hecho, hay un momento un poco más. ¿Ya? Y esto va en condición de la
bueno, no tener totalmente preciso el acelerador en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cerrar acá en 6.14, que es lo último que alcanza a ver. Y ahí nos da 6.14 bola C. ¿Qué es lo que yo puedo sacar como conclusión al observar toda esta dinámica? Sobre todo, me puedo dar cuenta que teniendo las tres condiciones de medición que pude establecer acá, puedo decir que a medida que aumentan la velocidad del motor, o sea, a medida que aumentan las RPM, a mayor número de RPM, mayor será el voltaje AC generado. Mayor será el voltaje AC generado. Ahora, claro está que esa condición se da acá, bueno, en ralentí, 1500 y 2000 RPM. Va a ocurrir también a la inversa. Si yo tengo menos RPM, menos RPM, voy a tener menos voltaje de corriente alterna generado. Esa condición es importantísima que la consideres, que las tengas claras. Recuerda que esta condición se da tan solo con sensores del tipo inductivo, sensores del tipo inductivo. Una vez que ya tengo establecido esto, esa lógica de a mayor velocidad, mayor voltaje AC generado, yo puedo medir la señal que emite este sensor con el osciloscopio. Para eso, ya guardo el multímetro y saco mi osciloscopio que me permite el simulador. Para eso, voy realizando un paso a paso. Conecto el negativo del osciloscopio al negativo de la batería. Posterior, como ya sé que el cable de color anaranjado será el que me emite la señal, con el canal número 1, canal de color rojo, conecto inmediatamente acá en el sensor. Como tercer paso, voy a encender el osciloscopio y voy a ajustar la línea 0 de referencia, que es la línea que estoy observando en este momento. Tan solo empiezo a mover estos tramos con tal de yo poder observar lo más claro posible. Puedes moverlo hacia donde tú quieras, ¿ya? Posterior, voy a ajustar la escala aproximada para poder obtener estos voltajes. Perdón, tanto la escala correspondiente a voltaje por división y tiempo por división. Generalmente, para lo que corresponde a voltaje, puede ir bordeando entre 1 a 5 volt. Eso es lo que tú más o menos puedes empezar a medir justamente un sensor de este tipo, entre 1 a 5 volt. ¿Por qué te digo eso? Es un más o menos porque después tú puedes ajustar esa escala cuando esté ya el auto en funcionamiento. Y para empezar a obtener también la señal, los sensores tipo los CKP son señales emitidas de forma muy rápida. Por ende, la escala adecuada, más o menos, para que tú puedas obtener esto, es comenzarlo en el ajuste de 10 milisegundos.
y ahí lo mantengo. Ahí donde yo tenga mantengo esto. No arroja nada, claro, porque el motor está detenido, y es aquí donde empezaremos a ver la señal característica del sensor. Si veo en este caso, ya la señal se logra emitir por el cable de color anaranjado, pero veo la señal tremendamente un poco, o sea, no está ajustada a el oscilograma que yo tengo acá en mi osciloscopio. Para eso, tengo que ajustar el voltaje y tiempo. Lo importante de comenzar en estas escalas que están acá es que tú más o menos ya centras la lógica de dónde está el sensor. Y así no buscas tanto posterior para poder ajustarlo acá en la pantalla. Entonces, lo ajusto 5 volt, tal como yo te decía, empezar ya con eso. Y bueno, lo mantengo acá para que vaya corriendo. Puedo usar la opción de trigger, disparo del osciloscopio, y por ejemplo puedo bajar acá y ya me capta en su ida la señal del sensor CKP, el sensor CKP. Ahora, yo puedo mirar con más detalle esta señal si, por ejemplo, yo voy ajustando el voltaje y tiempo. Y se ajustó el voltaje y tiempo. Ahí yo modifico un poco la señal para que pueda subir. Y ahí yo tengo la señal. Puedo ajustar su tiempo también. Y ahí tengo esto. Es importante que recuerdes que acá está determinando el punto muerto superior. Para este caso, la lógica que nos va a decir nuestro sensor es que él tiene en su rueda fónica un par de dientes que faltan de manera intencional para detectar el punto muerto superior del cilindro número 1. Lo cual, esa es la lógica al menos de funcionamiento de esos dientes que están faltando. Sin embargo, posterior vas a observar en otros videos que voy a subir con mayor detalle sobre más interpretaciones que yo puedo hacer sobre esta señal. Lo importante en este primer tramo, en este video, es que tú captes o seas capaz de obtener la señal con el osciloscopio. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo la señal generada por mi sensor tipo inductivo al momento de medirlo con dicho instrumento de medición. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo el punto muerto superior. Y obviamente eso es lo que me está indicando esta fluctuación de señal que estoy observando. Otra cosa interesante es que puedo observar el cambio que va a tener la señal en base al voltaje cuando yo esté acelerando. Para eso, para eso, y poder leer el voltaje de corriente alterna que me esté generando mi sensor y obtenido con el osciloscopio, puedo ajustar esto porque en este momento está en voltaje de corriente directa, arriba. Para eso, tan solo es dirigirse, perdón, ahí desconecté, tan solo es dirigirse a canal número 1
clic y te vas a back, voltaje corriente alterna. Y ahí está el voltaje de corriente alterna generado. Tengo la captura de mi señal y puedo ir acelerando. Y puedo ir viendo cómo va cambiando en amplitud este sensor a medida que yo esté acelerando. Es muy ilustrativo lo que va haciendo. Es muy ilustrativo lo que va haciendo este sensor. Entonces, de esa manera, tú puedes captar y utilizar este instrumento de medición tanto en la opción de multímetro como en la opción, obviamente, de oscilograma, de osciloscopio. Hemos revisado entonces acá en el video cómo poder medirlo con el multímetro, sus distintas características, tanto de resistencia, voltaje entregado y por supuesto con el osciloscopio, cómo empezar a obtener estas señales por medio del instrumento de medición. Ahí te puedes dar cuenta. Además, bueno, si te fijas que si yo pincho el cable de color verde, no me arroja nada, no arroja ningún voltaje. Es lo que ya te explicaba anteriormente en dicho video. Bueno, espero que el contenido del video haya sido de tu agrado, que me hayas podido entender básicamente cómo puedes medir este tipo de sensores con el multímetro, con el osciloscopio, ¿ya? La idea es que tú puedas ingresar a este simulador. Recuerda que es gratuito, solamente necesitas una conexión a internet, un celular, un computador, una tablet. Y la idea es que justamente puedas practicar estas mediciones, las puedes ir entendiendo, ¿ya? Ir replicando. Y si tienes la posibilidad, aplicarlo directamente en un vehículo. Y te vas a dar cuenta que son datos tremendamente similares a lo que tú estás observando acá por medio del simulador. ¿Sí? Entonces, si te sirve el material, si te pareció interesante, ahí le das me gusta, dejas un par de comentarios, ¿ya? Así que ya nos encontramos en un próximo video. Que esté muy bien.